Antes de orar, vamos a tomarnos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. En el Salmo 23:1 la Biblia dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 91:4 declara: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. Y en el Salmo 35:1 leemos: Contiende, Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me hacen guerra. Quiero que por un momento imagines que estás parado justo en la intersección de tres de las promesas más poderosas de toda la Escritura. No son promesas cualquiera, sino declaraciones que han sostenido al pueblo de Dios en los valles más oscuros, en las tormentas más fuertes y en las circunstancias aparentemente imposibles durante miles de años. Estas no son solo frases bonitas para tarjetas de felicitación o bordadas en cojines. Son garantías divinas, selladas con el propio carácter y la fidelidad del Dios Todopoderoso. Cuando el Espíritu Santo inspiró a David a escribir estos salmos, no nos estaba dando poesía religiosa para consolarnos en días difíciles. Nos estaba entregando tres pilares inamovibles, pilares de protección divina que sostienen nuestra alma cuando todo lo demás en la vida parece tambalearse. El Señor como nuestro pastor, que suple todo lo que necesitamos. El Altísimo como nuestro refugio, que nos cubre con su propia presencia protectora. El Señor de los ejércitos como nuestro defensor, que pelea nuestras batallas por nosotros. Piensa un segundo. El mismo Dios que habló el universo y lo trajo a la existencia, que controla el clima y manda a los ángeles, que tiene en sus manos a todos los líderes del mundo y conoce cada pájaro que cae. Ese mismo Dios se ha comprometido personalmente a ser tu pastor, tu escudo y tu defensor. Esto no es pensamiento positivo ni confesión mágica. Esta es la realidad inamovible de lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Pero tengo que serte sincero sobre algo que revolucionó por completo mi forma de entender estos versículos. Durante años los traté como promesas de emergencia. Los sacaba del cajón cuando llegaba el problema. Citaba el Salmo 23 cuando me preocupaba el dinero. Reclamaba el Salmo 91 cuando tenía miedo y gritaba el Salmo 35 cuando alguien me atacaba. Y aunque no hay nada malo en acudir a estas promesas en la crisis, me estaba perdiendo algo muchísimo más profundo. Estos tres salmos no son solo herramientas para manejar crisis, están pensados para ser el fundamento diario de nuestra identidad y posición como hijos del Dios vivo. El Señor no es tu pastor solo cuando estás en una temporada difícil. Es tu pastor ahora mismo, en este preciso instante. Estés cómodo o en medio del desafío, con sus plumas te cubrirá. No es una promesa solo para cuando el peligro acecha. Es una realidad presente que describe cómo Dios se relaciona contigo cada día de tu vida. Déjame llevarte más profundo a lo que el Espíritu Santo está revelando a través de estas promesas conectadas entre sí. Cuando miramos el texto hebreo original del Salmo 23:1, la palabra para pastor es roé, que no significa un cuidador es lejano que vigila las ovejas desde lejos. Es el término para un pastor íntimo, de contacto directo, que conoce a cada oveja por nombre, que duerme con el rebaño, que arriesga su vida contra los depredadores, que carga a los débiles y busca sin descanso a la que se pierde. En la cultura del antiguo Medio Oriente, ser pastor de alguien significaba asumir plena responsabilidad por su bienestar. Tu reputación estaba ligada a su estado. Si algo le pasaba a las ovejas, era un reflejo directo de la competencia
y el carácter del pastor. Por eso cuando David declara, el Señor es mi pastor, no está diciendo simplemente Dios me cuida. Está declarando que el Dios Todopoderoso ha puesto en juego su propia reputación para asegurar que a David no le falte nada de lo que realmente necesita. Fíjate en la progresión. El Salmo 23 establece a Dios como nuestro proveedor y guía. El Salmo 91 lo revela como nuestro protector y refugio. Y el Salmo 35 lo muestra como nuestro defensor y guerrero. No es casualidad. El Espíritu Santo está pintando un retrato completo del cuidado divino que cubre cada área de necesidad y vulnerabilidad humana. En el Salmo 91, cuando dice, con sus plumas te cubrirá, la palabra hebrea, sakak, significa tejer alrededor, cercar, proteger, encerrando. Es la misma palabra que describe cómo una madre pájaro no solo cobija a sus polluelos bajo el ala, sino que literalmente envuelve su ala alrededor de ellos, creando un espacio totalmente cerrado donde nada puede llegarles si no pasa primero por ella. Piensa lo que esto significa. El Dios que creó todo se está envolviendo personalmente alrededor de tu vida como una barrera protectora, no solo cuando oras o vas a la iglesia, sino continuamente, momento a momento, respiro a respiro. Su fidelidad, la palabra hebrea emed, que significa confiabilidad absoluta y consistencia inquebrantable, se convierte en tu escudo. Y no es un escudo que tienes que acordarte de levantar, es un escudo que nunca te abandona, porque está hecho del propio carácter de Dios. Y luego, el Salmo 35 añade esta dimensión poderosa de Dios como nuestro defensor. La palabra contender, en hebreo, es riv, un término legal que significa defender una causa, abogar por alguien, tomar su caso como propio. Cuando David clama, contiende, Señor, con los que contra mí contienden, está diciendo básicamente, Señor, toma mi caso como si fuera tuyo. Pelea mis batallas, como si fueran tus batallas. Aquí es donde empezamos a entender algo que cambiará para siempre la forma en que enfrentas cada desafío. Cuando alguien se opone a ti como hijo de Dios, no solo se está oponiendo a ti, se está oponiendo al que te llama suyo. Cuando las circunstancias parecen ir contra los propósitos de Dios en tu vida, no solo están trabajando contra ti, están trabajando contra el plan soberano del Creador del universo. Déjame compartirte una verdad que me ha sostenido en algunas de las temporadas más oscuras de mi vida. Hace algunos años, enfrenté una situación donde parecía que todo se derrumbaba al mismo tiempo. Mi ministerio estaba bajo ataque. Mi familia lidiaba con problemas de salud serios y financieramente estábamos en el peor momento que habíamos vivido. Recuerdo noches enteras, despierto sintiendo que me ahogaba, en circunstancias totalmente fuera de mi control. Fue en ese tiempo cuando el Señor empezó a mostrarme algo profundo sobre estos 3 salmos. Yo había estado tratando de activar las promesas de Dios con mi propia fe y esfuerzo, como si tuviera que convencerlo de cumplir lo que ya había declarado. Pero el Espíritu Santo me reveló que estas no son promesas que tengo que reclamar. Son realidades en las que puedo descansar. El Señor es tu pastor. ¿Te sientas así o no? Te cubre con sus plumas. ¿Lo sientas o no? Está contendiendo con los que contienden contigo. ¿Lo veas o no? No son promesas condicionales basadas en tu desempeño o en cuánto fe tengas. Son descripciones de quién es Dios y cómo se relaciona con sus hijos. Cuando vemos el contexto más amplio de estos salmos, descubrimos algo fascinante. El Salmo 23 lo escribió David, siendo un joven pastor, el que sabía lo que era cuidar ovejas.
El Salmo 91 probablemente lo escribió mientras huía de sus enemigos, experimentando en carne propia lo que era necesitar protección divina. Y el Salmo 35 lo escribió durante los conflictos con el rey Saúl, cuando necesitaba que Dios peleara batallas que él no podía ganar solo. Pero lo asombroso es que no eran solo experiencias personales de David. El Espíritu Santo usaba las circunstancias de David para revelar verdades eternas sobre el carácter de Dios y su relación con todos sus hijos. Todo creyente puede vivir la misma atención de pastor, la misma cobertura protectora y la misma defensa divina que vivió David. Veamos cómo se manifestaron estas promesas en la vida de otros personajes bíblicos. Cuando echaron a Daniel al foso de los leones, vemos los 3 atributos divinos en acción. Dios fue su pastor, proveyendo todo lo que Daniel necesitaba, incluida la fuerza para ser fiel. Fue su escudo, creando una barrera sobrenatural entre Daniel y los leones, y fue su defensor, vindicándolo delante de sus acusadores y exaltándolo ante el rey. Pensemos en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, frente al horno de fuego. Dios fue su pastor, dándole sabiduría y valentía. Fue su escudo, protegiéndolos de las llamas tan intensas que mataron a los soldados que los arrojaron, y fue su defensor, demostrando públicamente su poder y haciendo que el rey los honrara y reconociera la superioridad de su Dios. En la vida de José vemos el mismo patrón. Durante años de esclavitud y prisión injusta, Dios fue su pastor, asegurando que no le faltara nada de lo necesario para su destino éxito final. Fue su escudo, protegiéndolo de la amargura y la desesperación. Y fue su defensor, exaltándolo al final, para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras del hambre. El apóstol Pablo vivió estas mismas realidades a lo largo de su ministerio. Naufragios, prisiones, golpizas, oposición. Dios fue su pastor, dándole fuerza y provisión sobrenatural. Fue su escudo, protegiéndolo del daño definitivo y permitiéndole cumplir su llamado. Y fue su defensor, convirtiendo la persecución en oportunidades y usando la oposición para esparcir el evangelio por todo el imperio romano. Lo que quiero que entiendas es que estos no eran supercristianos, con acceso privilegiado a la protección de Dios. Eran personas normales que aprendieron a vivir en la realidad de quién es Dios y lo que ha prometido a todos sus hijos. El mismo pastor que guió a David te guía a ti. Las mismas alas que cubrieron a Daniel te cubren a ti. El mismo defensor peleó por José, pelea por ti. Sé que algunos estarán pensando, pero si estas promesas son ciertas, ¿por qué a los cristianos les pasan cosas malas? ¿Por qué sufrimos? ¿Pasamos necesidad económica o enfrentamos oposición? Es una pregunta válida, porque el enemigo ama usar aparentes contradicciones para hacernos dudar de la palabra de Dios. La verdad es que la protección, provisión y defensa de Dios no siempre se ven como nosotros esperamos. Cuando Dios nos pastorea, a veces nos lleva por valles, no solo por pastos verdes. El pastor sabe que las ovejas necesitan cambiar de zona de pastoreo, y a veces el camino incluye terreno difícil. Pero fíjate que el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La promesa no es que nunca entraremos en valles. La promesa es que nunca los atravesaremos solos y nunca nos quedaremos allí para siempre. El pastoreo de Dios a veces permite desafíos que desarrollan nuestra fe, fortalecen nuestro carácter y nos preparan para propósitos mayores.
De la misma forma, cuando el Salmo 91 habla de cubrirnos con sus plumas, no significa que nunca enfrentaremos peligro o dificultad. Significa que nada puede tocarnos sin pasar primero por el amor protector de Dios. A veces su protección elimina la amenaza. A veces nos da fuerza sobrenatural para soportarla. Y a veces usa la amenaza para cumplir propósitos que no entendemos en el momento. Cuando Dios actúa como nuestro defensor, no siempre nos vindica de inmediato, ni de la forma que esperamos. A veces pelea batallas que ni siquiera sabemos que existen. A veces nos defiende cambiando nuestro corazón para que la oposición ya no nos hiera. Y a veces nos defiende usando nuestras luchas para formar carácter y testimonio que ayudarán a otros durante años. Piensa en los misioneros a lo largo de la historia que enfrentaron persecución, cárcel e incluso martirio. Estaban fuera de la protección de Dios de ninguna manera. Muchos testificaron que experimentaron la presencia, paz y provisión de Dios de formas extraordinarias. Su sufrimiento se convirtió en semilla de un crecimiento explosivo de la iglesia que continúa hasta hoy. Dios estaba defendiendo sus propósitos a través de sus vidas de maneras que ellos no podían imaginar. La clave para entender bien estas promesas es reconocer que Dios ve desde una perspectiva eterna. No solo le interesa nuestra comodidad temporal, está trabajando para cumplir propósitos que importarán por la eternidad. A veces su pastoreo, su protección y su defensa implican permitir dificultades temporales para evitar una destrucción permanente. Te cuento algo personal. Hace años, perseguía lo que yo creía que era la oportunidad ministerial perfecta. Todo parecía encajar. Estaba convencido de que era la voluntad de Dios, pero empezaron a surgir obstáculos. Personas en las que confiaba me fallaron. El financiamiento se cayó. Puertas que parecían abiertas de par en par se cerraron de golpe. Estaba confundido y frustrado. ¿Dónde estaba mi pastor? ¿Dónde estaba mi protección? ¿Dónde estaba mi defensor? Oré, ayuné, busqué consejo. Nada cambiaba. Sentía que Dios me había abandonado justo cuando más lo necesitaba. Pero unos 2 años después, descubrí que esa oportunidad perfecta estaba construida sobre engaño. Los líderes estaban involucrados en irregularidades financieras y compromisos morales que salieron a la luz después. Si hubiera entrado, habría destruido mi ministerio, mi familia y mi reputación. Dios había estado pastoreándome cerrando puertas que yo quería abiertas. Me había estado protegiendo, permitiendo una decepción que evitó un desastre. Me había estado defendiendo, peleando batallas que yo ni sabía que existían. Lo que interpreté como ausencia de Dios era en realidad su cuidado íntimo, protegiéndome de mi propia perspectiva limitada. Por eso estos 3 salmos funcionan tan maravillosamente juntos. Nos dan un retrato completo del cuidado divino que cubre cada área de nuestra vida. Dios, como nuestro pastor, asegura que tengamos todo lo necesario para sus propósitos en nosotros. Dios, como nuestro escudo, nos protege del daño que desviaría esos propósitos. Dios, como nuestro defensor, lucha contra todo que intentaría impedir que cumplamos nuestro destino en Él. Pero aquí está lo que he descubierto después de décadas de ministerio y de experiencia personal. Estas promesas funcionan mejor cuando las entendemos no como provisiones de emergencia, sino como realidades diarias. Cuando te levantas por la mañana y tu primer pensamiento es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estás empezando el día desde una posición de fuerza y confianza. Cuando durante el día
te llega un problema inesperado y tu respuesta inmediata es recordar: Él me cubrirá con sus plumas, su fidelidad es mi escudo. Estás accediendo a recursos divinos que ya están puestos para ti. Cuando surge oposición y tú declaras: el Señor contiende con los que contienden conmigo, estás invitando el poder de Dios a situaciones donde el esfuerzo humano no alcanza. Estas promesas están pensadas para ser la música de fondo de tu vida, no solo las canciones que pones cuando todo se derrumba. Están diseñadas para moldear cómo ves tus circunstancias, cómo manejas tus relaciones y cómo tomas tus decisiones. Déjame pintarte un cuadro de lo que significa vivir en la realidad de estas 3 promesas. Imagina despertarte cada mañana con la profunda y asentada seguridad de que el Creador del universo ha asumido personalmente la responsabilidad total de tu bienestar. No solo el espiritual, sino también el emocional, el físico, el relacional, el financiero, tu propósito y tu llamado. Imagina pasar el día con la certeza inamovible de que estás completamente rodeado de protección divina. Una protección que no depende de tu rendimiento ni de tu justicia, sino del carácter de Dios y de su compromiso con sus hijos. Una protección que cubre no solo tu cuerpo, sino tu mente, tus emociones, tus relaciones y tu futuro. Imagina enfrentar oposición, conflictos o guerra espiritual con la convicción firme, como roca, de que el Señor de los ejércitos está personalmente involucrado, peleando tus batallas, no solo apoyándote desde lejos, sino contendiendo activamente contra todo lo que contiende contigo, luchando contra todo lo que lucha contra ti. Esto no es presunción, ni soberbia, es simplemente creer lo que Dios ha declarado claramente acerca de cómo se relaciona con sus hijos. Es tomar a Dios en su palabra y permitir que sus promesas moldeen tu realidad. Cuando estudiamos el contexto histórico de estos salmos, descubrimos que fueron escritos en algunos de los periodos más difíciles de la vida de David. El Salmo 23 probablemente lo escribió cuando era fugitivo, escondido en cuevas y dependiendo totalmente de la provisión de Dios. El Salmo 91 lo escribió cuando su vida estaba constantemente amenazada. El Salmo 35 lo escribió cuando era acusado falsamente y enfrentaba oposición de gente que debería haberlo apoyado. Y sin embargo, fíjate el tono de estos salmos. No son súplicas desesperadas de auxilio. Son declaraciones confiadas de fe. David no está rogándole a Dios que se convierta en su pastor, su escudo y su defensor. Está proclamando que Dios ya lo es. Está viviendo en la realidad del cuidado divino, aún en medio de circunstancias duras. Esto nos enseña algo clave sobre cómo aplicar estas promesas en nuestra propia vida. No las usamos para intentar cambiar nuestras circunstancias. Las usamos para entender correctamente nuestras circunstancias. No las citamos para convencer a Dios de que nos ayude. Las declaramos para recordarnos la ayuda que ya nos ha sido dada. Cuando llega la presión económica, no decimos: Señor, por favor, sé mi pastor. Decimos: Señor, tú eres mi pastor y confío en que proveerás lo que necesito. Cuando nos sentimos amenazados o vulnerables, no suplicamos: por favor, cúbreme con tus alas. Descansamos en la verdad. Tú me has cubierto con tus plumas, y debajo de tus alas hallo refugio. Cuando surge oposición, no rogamos: por favor, pelea mis batallas. Declaramos: tú contiendes con los que contienden conmigo. Este cambio de perspectiva lo cambia todo. En vez de acercarnos a Dios como alguien que quizás nos ayude si pedimos bien, nos acercamos como quien ya se comprometió totalmente con nuestro bienestar. En vez de vivir inseguros sobre si Dios va a aparecer, vivimos confiados
en que ya apareció. El concepto hebreo de Dios, como pastor, va mucho más allá de lo que la mayoría entiende hoy, con nuestra visión moderna y limpia de la cría de ovejas. En tiempos de David, los pastores vivían con su rebaño. Conocían a cada animal por nombre. Arriesgaban la vida por proteger, aunque fuera una sola oveja, de los depredadores. Buscaban días enteros a una oveja perdida. Cargaban a las débiles o heridas hasta que pudieran caminar solas. Cuando David dice, «El Señor es mi pastor», está afirmando que el Dios eterno se relaciona con él, con ese mismo nivel de cuidado personal, íntimo y sacrificial. Dios conoce la personalidad de David, sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos, sus sueños. Se ha comprometido a protegerlo, aunque le cueste mucho. Lo perseguirá cuando se desvía y lo restaura cuando cae. La imagen de Dios, cubriéndonos con sus plumas, lleva ese cuidado íntimo aún más profundo. Es la imagen de un águila madre que no solo protege a sus crías con las alas, sino que las envuelve completamente. Las crías no solo se esconden bajo el ala, están rodeadas por su presencia, sienten su latido, respiran al ritmo de ella, cubiertas totalmente por su vida. Así se relaciona Dios con sus hijos. No somos ayudados de vez en cuando por su poder. Estamos continuamente envueltos en su presencia. Su vida abarca nuestra vida. Su fuerza se vuelve nuestra fuerza. Su paz se vuelve nuestra paz. Su sabiduría se vuelve nuestra sabiduría. Y cuando Dios actúa como nuestro defensor, no está solo dándonos representación legal, toma nuestra causa como si fuera suya. Cuando alguien se opone a su hijo, se está oponiendo a él. Cuando las circunstancias van contra sus propósitos en la vida de su hijo, están yendo contra su plan soberano. Tiene recursos ilimitados a su disposición y está comprometido a usar lo necesario para cumplir sus buenos propósitos en nosotros. Y quiero que entiendas algo que va a revolucionar tu manera de orar y de vivir. Estas no son promesas que tienes que ganarte o mantener con tu desempeño espiritual. Son expresiones del carácter de Dios hacia sus hijos. Dios no te pastorea porque seas buen cristiano. Te pastorea porque Él es el buen pastor. No te protege porque lo merezcas. Te protege porque la protección brota de su naturaleza como Padre Celestial. No te defiende porque hayas ganado su favor. Te defiende porque defender a sus hijos es lo que Él hace. Esto significa que en tus peores días, cuando te sientes un fracaso, cuando has metido la pata, cuando luchas con pecado, duda o miedo, Dios sigue siendo tu pastor. Sigue cubriéndote con sus plumas. Sigue contendiendo con lo que contiende contigo. Su fidelidad a sus promesas no se basa en tu fidelidad a Él. Se basa en su carácter, que nunca cambia. Claro que esto no significa que podamos vivir con descuido o abusar de su gracia. Cuanto más conocemos su corazón hacia nosotros, más queremos vivir de una manera que lo honre. Cuanto más experimentamos su cuidado de pastor, más confiaremos en su guía, aunque nos lleve por caminos que no entendemos. Cuanto más descansamos en su protección, más dispuestos estaremos a tomar riesgos por su reino. Cuanto más sabemos que Él pelea por nosotros, más valientes seremos para defender su verdad, aunque cueste. Estas promesas están pensadas para producir confianza, no conformismo. Están diseñadas para crear una seguridad que nos permita vivir con audacia para la gloria de Dios. Cuando sabes sin duda que Dios ha tomado responsabilidad por tu bienestar, puedes permitirte ser generoso con los demás. Cuando estás seguro de que Dios te protege, puedes meterte en situaciones difíciles a las que Él te llama.
Cuando sabes que Dios pelea tus batallas, puedes enfrentar la injusticia y las tinieblas espirituales sin miedo. Déjame contarte cómo estas verdades se han manifestado en la vida de creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando William Tyndale traducía la Biblia al inglés, sabiendo que probablemente le costaría la vida, vivía en la realidad de que Dios era su pastor, su escudo y su defensor. Aunque finalmente fue martirizado, su obra siguió dando fruto y su traducción se convirtió en la base de la Biblia Reina Valera, que ha impactado millones de vidas. Cuando Hudson Taylor dejó la comodidad de Inglaterra para ser misionero en China, confiaba en el cuidado de pastor de Dios para proveer todo lo que necesitaría en tierra extraña. Cuando enfrentó oposición, enfermedades y persecución, experimentó la cobertura protectora de Dios de maneras sobrenaturales. Cuando fue atacado por quienes rechazaban el Evangelio, Dios defendió sus propósitos usando esos mismos ataques para abrir nuevas regiones al ministerio. Cuando Corrie ten Boom y su familia decidieron esconder judíos de los nazis, actuaban con la confianza de que Dios sería su escudo y defensor. Aunque fueron arrestados y enviados a campos de concentración, testificaron haber experimentado la presencia y protección de Dios de formas que los sostuvo en las peores circunstancias imaginables. Dios defendió sus propósitos usando su sufrimiento para crear un testimonio que ha animado a millones de creyentes. Estos no eran personas perfectas que ganaron un trato especial de Dios. Eran creyentes comunes que aprendieron a vivir en la realidad extraordinaria de ser pastoreados, protegidos y defendidos por el Dios Todopoderoso. Mientras nos preparamos para pasar de entender estas promesas a experimentarlas de manera más profunda, quiero que pienses qué significaría realmente interiorizar estas verdades. ¿Qué cambiaría en tu vida si de verdad creyeras que Dios ha asumido responsabilidad personal por tu bienestar total? ¿Cómo manejarías tus relaciones si estuvieras convencido de que estás cubierto por protección divina? ¿Qué riesgos estarías dispuesto a correr por el reino de Dios si supieras que Él pelea personalmente tus batallas? El Señor es tu pastor, ahora mismo. Te está cubriendo con sus plumas, ahora mismo. Está contendiendo con los que contienden contigo ahora mismo. Estas no son promesas futuras, ni provisiones de emergencia. Son realidades presentes que describen cómo el Dios vivo se relaciona contigo en este preciso instante. Tu pastor te está guiando a experiencias que desarrollarán tu fe y ampliarán tu capacidad de conocerlo. Tu escudo te está protegiendo de influencias que desviarían sus propósitos para tu vida. Tu defensor está obrando entre bastidores para lograr cosas que no entenderás completamente hasta la eternidad. La pregunta no es si estas promesas son verdad. La pregunta es si vas a vivir como si lo fueran. ¿Permitirás que estas verdades remodelen cómo piensas, cómo oras y cómo enfrentas cada día? ¿Dejarás que el carácter de Dios hacia ti se convierta en el fundamento de todo lo demás en tu vida?